Muy bien. Entonces, si no hay más dudas y comentarios, compañeros, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En la clase anterior nos quedamos en esta diapositiva, si mal no recuerdo, hablando un poco sobre la eficiencia económica y cómo la eficiencia económica nos exige el buscar la combinación de factores de la producción que nos permitan alcanzar el nivel más alto en cantidad y calidad de productos y servicios para la tecnología y sus recursos, ¿verdad? ¿Alguna duda antes de que iniciemos con la materia del día de hoy, compañeros? En lo personal está claro, gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre las divisiones que hay dentro de la economía o cómo nosotros de alguna manera categorizamos la economía y dónde vamos a estar nosotros interactuando en este curso, ¿verdad? Entonces la economía tiene dos grandes divisiones, que es la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva lo que dice, lo que busca es tratar de decir o de describir la economía como es. Y la normativa busca a través de herramientas de política incidir sobre las variables macroeconómicas para buscar algún resultado deseable, ¿verdad? Entonces, en la economía positiva, nosotros tenemos lo que llamamos economía descriptiva, ¿verdad? Que básicamente consiste en describir, ya sea cualitativa o cuantitativamente, los indicadores económicos y las relaciones que existen entre ellos, ¿verdad? Ya sea describirlos a través de, pues, simple descripción de lo que se observa o encontrando algunas relaciones. Y aquí, por ejemplo, hay una rama de la economía que es muy famosa, quizás ustedes la hayan escuchado, que se llama econometría. Muy bien. Entonces, además de la economía descriptiva, nosotros tenemos la teoría económica o el análisis económico. Y la teoría económica básicamente tiene dos grandes ramas, la micro y la macroeconomía. La micro y la macroeconomía lo que buscan es presentarnos a nosotros los supuestos de cómo funciona la economía, ¿verdad? A nivel micro, esto se hace a nivel de individuos o empresas particulares, y a nivel macro, nosotros básicamente lo que buscamos hacer es de alguna manera agregar o acumular todos esos factores dentro de un indicador global, ¿verdad? Que generalmente se hace a nivel país. Nosotros decimos que por lo general las cosas fluyen de la economía positiva a la normativa y después regresan de la normativa a la positiva. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a tratar de, a través de economía descriptiva y teoría económica, describir la economía como es, ¿verdad? Y describir los indicadores económicos como son. Y a partir de esto yo voy a diseñar políticas o acciones que me permitan incidir sobre esas variables económicas y a través de esa incidencia cambiar algunos resultados. Y luego nuevamente se repite el ciclo, ¿verdad? Yo vuelvo a medir y a describir lo que sucedió, veo si la política funcionó y la ajusto o continúo con ella o la elimino, dependiendo de lo que sea. O por lo menos así debería ser en un mundo ideal, ¿verdad? Como sabemos, hay a veces en términos de políticas económicas elementos puramente políticos, ¿verdad? Que inciden ahí. Entonces les planteo yo una pregunta a ustedes, compañeros, y les pediría por favor que usemos la manita para que la licenciada González nos dé la palabra. Si a ustedes se les ocurre o pueden pensar de algún elemento de política que busca incidir sobre una variable económica. Sara Siliesa tiene la palabra.
Buenas noches. ¿Será que podría ser el PIB? No. El PIB, fíjese que estaría acá, en esta parte. El PIB nos dice la producción total del país en un año dado, ¿verdad? La producción total de bienes y servicios finales de un país durante un año dado. Eso nos dice el PIB. Entonces, el PIB está acá, nos describe la economía tal cual es. Ahora, yo al tomar el PIB, puedo hacer algún tipo de análisis sobre él, ¿verdad? Y decir, bueno, a mí me gustan estas cifras del PIB, y entonces voy a hacer algo de política. Adelante. Carlos Moreira. Licenciado, ¿podría ser el stock de capital? Nuevamente, el stock de capital del país se puede medir, se mide, es aproximadamente 7%, 7 veces la cantidad del PIB, pero ahí nuevamente estamos hablando de descripción, ¿verdad? De decir qué es lo que hay en el país. Si yo quisiera tener alguna incidencia sobre eso, ¿qué tipo de política podría aplicar yo? No sé si alguien más levantó la mano, Oli. Sí, tenemos a Juan Luis Murillo y luego Erwin Garrido. Adelante. Buenas noches, licenciado. Yo pienso que, por ejemplo, lo que podría influir en cuestiones de política en la economía sería, pues un ejemplo muy grande fue el que se dio con el tema de Estados Unidos y China, con las sanciones que Estados Unidos le colocó en cuestiones de aranceles y no sé qué más a China, las restricciones. Entonces eso sí influye directamente en la economía de los países. Excelente, ahí tenemos uno bien claro. Vamos a la otra participación y después abarcamos más de lo que compartió aquí el compañero. No sé quién era la otra persona, Lick. Era Erwin, pero bajó su mano, no sé si ya no. No, ya estoy aquí, licenciado. Sí, Sí, el comentario que, o más que todo, que podría contribuir influye lo que es las remesas que entran mensualmente, que ya no son miles, sino que son millones de dólares que entran y que afecten alguna variable económica. Eso sería, estaba pensando en... sí, mire, nuevamente ahí lo que estamos viendo es lo que es, ¿verdad? O sea, las remesas entran y a nosotros nos interesa medirlas. Y eso pertenece aquí a la economía positiva. Es decir, yo vengo y como Banco de Guatemala, yo mido cuántas remesas entraron, yo mido el PIB. Creo que alguien más levantó la mano, Lick. Sí, la habían levantado, pero como que se arrepintieron. Se echaron para atrás. Bueno, entonces lo que muchos de ustedes están describiendo es excelente. Aquí nos referimos a la economía positiva, ¿verdad? Pero cuando hablamos de economía normativa, lo que el compañero describió acerca de los aranceles, ahí estamos nosotros viendo este mecanismo en acción. ¿Qué sucedió? El gobierno de Estados Unidos observó cuáles eran los diferenciales entre las importaciones y las exportaciones. Entonces decían, nosotros importamos 50,000 millones de dólares de China y exportamos solo 35,000 millones de dólares. Es decir, nosotros tenemos aquí un déficit, a esto le llamamos nosotros déficit comercial de 15,000 millones de dólares con respecto a China. ¿Qué puedo hacer yo si este número no me gusta y lo quiero cambiar? Bueno, ellos toman una acción de política y dicen, va a ser que yo voy a ponerle aranceles a los productos chinos con miras a reducir las importaciones. Ahora, aquí yo no quiero pues hacer ningún argumento político de si esto es correcto o no, o si yo estoy de acuerdo con eso, porque a la larga pues eso es más allá del alcance del curso, ¿verdad? Lo que me interesa más es que vayamos viendo este mecanismo. Yo mido una variable, mido el PIB, mido la relación de importaciones-exportaciones, mido las remesas, y si hay algo que no me gusta y lo quiero cambiar, diseño una política para ver si lo puedo cambiar, o si hay algo que sí me gusta y lo quiero incentivar, diseño una política que lo incentive, la aplico y luego vuelvo a medir. Digo yo, bueno, después de un año, digamos que las importaciones bajaron
a 40,000 millones y las exportaciones se mantuvieron en 35. Entonces yo reduje el déficit de menos 15 a menos 5, ¿verdad? Eso es un poco el espíritu de lo que vemos acá. Adelante. ¿Qué tal, licenciado? Entonces, básicamente acá estaría haciendo lo que es la normativa y luego ya con el tiempo se volvería positiva, ¿verdad? Exactamente, o sea, usted después de aplicar la política regresa al ámbito positivo, ¿verdad? Regresa a la medición. Es decir, usted viene y dice, a mí hay algún indicador que no me gusta, ¿verdad? Digamos, aquí en Guatemala decimos nosotros, a mí no me gusta en 1989, que dijimos, no nos gusta el hecho de que el trabajo formal sea tan poquito de la población, de que casi todos estén en la informalidad. Bueno, yo voy a incentivar algún sector de la economía con que cree trabajos formales, reduciéndoles el ISR. Y luego, la idea o el espíritu de este ejercicio debería ser que yo vaya a medirlo y diga, bueno, sí, ellos generaron esos trabajos formales a través, y aquí estoy hablando del tema de maquilas, ¿verdad? Pero entonces ahí ya vuelvo al ámbito positivo. Yo después de que aplico la política, debería, en un mundo ideal, volver a medir el indicador y ver si la política tuvo el efecto deseado. Como les digo, este tema de lo de las maquilas pues puede tener un tinte que va más allá de lo puramente económico, pero esta es la idea de estos dos ámbitos, ¿verdad? De lo positivo y lo normativo. Adelante, Elic. Carlos Estuardo Monroy. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Con una consulta, en ese caso también aplicaría lo que son también las divisas, o sea, los tipos de cambio en lo que son las monedas. Podría aplicar algo de lo que se hace ahí, ¿verdad? Aquí en Guatemala nosotros, y eso también lo vamos a ver cuando llegamos a la quinta unidad del curso, entonces si le interesa el tema, quédese durante todo el semestre, pero aquí en Guatemala nosotros trabajamos con tipo de cambio de mercado, pero se hace un esquema que le llaman de flotación sucia, y básicamente lo que significa es que el Banco Central de Guatemala permite que el mercado dicte el precio del tipo de cambio y únicamente actúa cuando el tipo de cambio excede ciertos parámetros preestablecidos, ¿verdad? El Banco Central de Guatemala, su posición oficial es que ellos dicen, nosotros no queremos ni apreciar ni depreciar la moneda. Nosotros lo que queremos es que no hayan fluctuaciones bruscas porque eso desincentiva la inversión extranjera, ¿verdad? Pero sí, entonces, en el caso de cómo se fijan esos parámetros de cuándo actúa el Banco Central, eso es lo que nosotros llamamos política cambiaria, ¿verdad? Y sería exactamente parte de eso. El rector es la Junta Monetaria, quienes tienen a su cargo la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Muy bien, compañeros. Entonces, ¿está claro esto, compañeros? ¿Alguien le queda alguna duda de este pequeño esquema de cómo las cosas fluyen del ámbito positivo al normativo y luego de vuelta? En el chat indican que todo está claro. Ok, muchas gracias, compañeros. Dale, disculpe, mejor que otro ejemplo. A mí no me quedó muy claro. Por Sí, con gusto. Solo, compañera, por favor, le encargo la manita. Pero sí, con mucho gusto podemos hablar otro ejemplo, ¿verdad? Pensemos en un indicador, y aquí, ya que usted planteó la pregunta, le voy a solicitar su participación. Piense usted en algún indicador de Guatemala, indicador económico, que está mal. Cuando usted lee las noticias o se informa, ¿qué indicador se le ocurre que está mal? Ahorita, adelante, compañero. el desempleo, los salarios. Ok, digamos el desempleo. Tomemos el desempleo. Digamos que usted viene y ve que el indicador de desempleo le dice que el desempleo en Guatemala es, qué sé yo, el 10%. Cuando hablemos de la unidad de desempleo vamos a ver un poco sobre las dificultades de la medición del desempleo en Guatemala, pero digamos que el 10% que usted dice, eso no está bien.
Ese indicador no me gusta, ese indicador me muestra que mi mercado laboral está mal y que hay muy poco empleo disponible. ¿Qué haría usted como hacedor de política? Adelante. Juan Luis Murillo. Sí, licenciado. No sé si aplique en este caso, pero tal vez podría ser, por ejemplo, el nuevo acuerdo que acaba de aprobar el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ejecutivo, si no estoy mal, en cuanto al tema de salarios mínimos diferenciados, tanto en la capital como departamentos, para incentivar a las empresas a, pues, de cierta manera, no sé, invertir fuera de la capital y pues al mismo tiempo generar empleos en tales lugares. Excelente, compañero. Ahí usted hizo la descripción exacta de lo que estamos buscando en este esquema, ¿verdad? ¿Qué nos dice acá el compañero? Nos dice, bueno, aquí en Guatemala viene el gobierno y dice, esa cifra de desempleo no me gusta. Yo voy a crear alguna forma de incentivar la creación de empleo. Aquí, como les digo, pueden o no estar de acuerdo con el elemento de política, puede o no ser efectivo, no me interesa tanto que nos metamos a eso en este momento, ¿verdad? Pero el punto es de que el ámbito normativo es precisamente eso, donde usted ve este indicador de acá, y dice, ese indicador no me gusta, yo voy a tomar alguna acción con miras a cambiar ese indicador. ¿Qué debería suceder? Yo pongo la política en marcha, la dejo trabajar durante un periodo de tiempo y luego vuelvo a medir este indicador y miro si la política tuvo el efecto deseado. Y entonces ya yo paso de lo normativo de vuelta a lo positivo, ¿verdad? Entonces digo yo, fíjese que el desempleo no disminuyó, sino que aumentó y ahora es 13%. Ah, bueno, esa política no sirve para nada, deberíamos cancelarla, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. O el desempleo sí disminuyó y disminuyó al 5%. Ah, bueno, cortamos el desempleo en 50%, esa política me gusta, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el ámbito de lo que hablamos acá. Adelante, hay una mano levantada. Buenas noches, licenciado. Perdone una consulta. Entonces, en este caso, bueno, yo me perdí un poquito porque creía, si la medición de ese dato está malo, no es como corregirlo entonces, sino que es buscarle una solución. Sí, o sea, es buscar alguna medida que lo mitigue, que lo solucione o que lo elimine, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Sí, es que yo le había captado que era como la medición del problema, pero entonces en este caso es buscar la solución para buscarle alguna salida, ¿verdad? Sí, pues como le digo, aquí tenemos los dos, ¿verdad? En el ámbito positivo, en la parte de arriba de esta llave, usted está simplemente midiendo, describiendo y exponiendo, ¿verdad? En el ámbito normativo, usted está tomando acción para solucionar. Y al tomar una acción para solucionar, usted tiene que regresar, obviamente a nivel país, ¿verdad? No lo hace una sola persona. A nivel país, tenemos que regresar al ámbito positivo para poder volver a medir y ver si la política tuvo el efecto deseado. Y así siempre estar en un juego entre el ámbito positivo, el ámbito de medición y descripción de la economía y el ámbito normativo. ¿Cuáles son las acciones de política que yo puedo tomar para solucionar o incentivar la solución de problemas? Muchas gracias, licenciado. De nada, compañeros. El licenciado Erwin Garrido tiene su mano levantada. Adelante, Erwin. Licenciado, en el caso del desempleo, con el incremento que el Ministerio de Trabajo está haciendo, que está abriendo plazas prácticamente para ir a trabajar a otros países, ¿eso afectaría a la hora de, más que todo, que estas personas vayan 6 meses, 8 meses y regresen en lo normativo? Pues podría servir, ¿verdad? ¿No? La efectividad de la política, pues es algo que requiere una discusión más profunda, ¿verdad? Y que, pues, creo yo, va un poco más allá del ámbito del curso. Pero el punto es que tiene la intención de solucionar un problema, ¿verdad? Quizás en ese caso no es necesariamente la política que usted busca, no es necesariamente solucionar el problema del desempleo en Guatemala, sino el problema de los bajos ingresos, ¿verdad? Entonces sí, es básicamente tomar alguna acción para tratar de solucionar algún problema económico. Lick, le da la palabra a otra mano levantada ahí. Sí, Juan Luis Murillo tiene la palabra.
Sí, licenciado, perdone, solo tengo una duda con respecto a la política fiscal. Esas son, por ejemplo, los porcentajes, por decirlo así, de impuestos, por ejemplo, del IVA, que el gobierno pues aplica o impone pues, al pueblo. Eso aplica ahí para la política fiscal. Sí, la política fiscal tiene dos grandes rubros, por así decirlo, ¿verdad? Uno es el sistema tributario y las tasas impositivas que se cobran, y dos, el gasto de gobierno. Entonces, esas son las dos ramas de la política fiscal, ¿verdad? Entonces, si usted habla de política fiscal, esa se distribuye en política tributaria, que habla de lo que usted dice, ¿verdad? Cómo llegamos a la fijación de la tasa del IVA, eh, a, qué, a qué productos le va a poner usted impuestos adicionales y a cuáles no, a quién les cobra ISR y a quién no. Todo eso es parte de la política fiscal en el lado de lo tributario. Y por el otro lado, cómo se gasta el dinero del gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, parte de la política fiscal de Guatemala es que el 5% de los ingresos brutos se le destinan a la universidad pública, porque a nivel país consideramos que es bueno financiar la educación superior, ¿verdad? O que nosotros decimos de que el presupuesto de, qué sé yo, que lo que sea que ingrese del impuesto sobre el cemento se va a destinar a la construcción de carreteras, cosas así, ¿verdad? Entonces esos son los dos ámbitos de la política fiscal. A los que les interesen en temas fiscales, yo siempre les recomiendo que se metan a la página de ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, porque ellos pues tienen bastante buen contenido en lo referente a temas fiscales. De hecho, cuando estemos en esa unidad, puedo conseguir a un exponente invitado del ICEFI que nos hable un poco de su expertise en tema de tributario y de gasto de gobierno, porque considero que es el tema donde tengo menos expertise yo. Pero sí, a eso se referiría la política fiscal, compañero. Muchas gracias, Lick. Muy bien, compañeros. Entonces vamos a avanzar. Como hablábamos de la micro es la rama que estudia el comportamiento de las entidades individuales como los mercados, empresas y hogares. Y vamos a hablar un poco de micro porque hay dos leyes que son relevantes a toda la economía, pero que surgen de la micro, ¿verdad? La primera es la ley de la oferta. Y la ley de la oferta nosotros la podemos ver aquí plasmada y básicamente me dice de que cuando el precio de un bien sube, la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer de ese producto aumenta, ¿verdad? Entonces, sí lo podemos ver gráficamente aquí, ¿verdad? Que es una curva con pendiente positiva. ¿Qué me dice la pendiente positiva? Básicamente que la relación entre la variable en el eje Y y en el eje X es directa. Cuando una sube, la otra sube, y cuando una baja, la otra baja, ¿verdad? Eso es lo que me dice la ley de la oferta. Me interesa más que nosotros nos memoricemos esto, que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué es que la ley de la oferta existe, ¿verdad? ¿Por qué es que cuando los precios aumentan, yo aumento la cantidad de producción? Y es por un simple tema de que yo tengo un incentivo, ¿verdad? Si las demás variables se mantienen iguales, entonces ese es el famoso ceteris paribus que tal vez ustedes han oído en algún punto. Si todas las demás variables se mantienen iguales, entonces ante un aumento en el precio del producto, yo debería experimentar un aumento en la ganancia de este producto, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener una pendiente positiva en mis curvas de oferta. Por otro lado, en la curva de demanda, yo tengo la situación inversa, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo ver que la curva de demanda, al plotearla en un plano cartesiano, va a tener una pendiente negativa. Es decir, que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad que los consumidores de ese producto demandan va a reducirse, ¿verdad? En el global de un mercado.
Y esto, pues, hasta cierto punto nos es ligeramente más intuitivo, ¿verdad? Si yo vengo y tengo un producto cualquiera, digamos la carne, ¿verdad? La carne de res que ha tenido un incremento importante en los precios en los últimos meses. Si la carne de res aumenta de precio, yo voy a tener una reducción en la cantidad de carne que la gente demanda, ya sea por capacidad de pago, ¿verdad? Si la carne antes costaba 30 la libra y ahora cuesta 50, menos personas van a poderla pagar, o por preferencia, ¿verdad? Yo soy muy fan de la carne, pero no estoy dispuesto a pagar 50 quetzales aunque tenga la capacidad, ¿verdad? Y entonces, o voy a reducir la cantidad. Si antes comía carne 3 veces por semana, ahora voy a comer solo una vez por semana, ¿verdad? Entonces, esta es la ley de la oferta y la ley de la demanda, ¿verdad? Estas leyes son independientes hasta cierto punto, ¿verdad? Pero dentro de un mismo mercado interactúan. Vamos a pasar un poco aquí a... ¿Dónde está más este paint? Vamos a hacer aquí un poco un dibujito de el tema de oferta y demanda. Compañeros, ¿quién se recuerda de en su curso de micro del cuarto semestre? ¿Qué era el equilibrio entre oferta y demanda? Julia García, tiene la palabra. Gracias, buenas noches. El punto de equilibrio es cuando se obtiene, pues, valga la redundancia, el equilibrio entre los ingresos y los costos. Llegamos a un punto en donde no recuperamos la inversión, pero tampoco perdemos, ¿verdad? Es un punto nulo, ¿verdad? No ganamos, pero tampoco perdemos. Muchas gracias. Fíjense que ahí hablamos de un punto de equilibrio en cuanto a ingresos y costos de una empresa, pero en el contexto del mercado, eso no es exactamente lo que estamos hablando. Sí, me da la palabra a los compañeros conforme hayan levantado la mano. Sí, Henry Pérez es el único que tiene su mano levantada. Lick, ¿es cuando la oferta es la misma que la demanda? Ahí estamos correctos. Cuando la oferta o la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. Entonces aquí le vamos a poner aquí nosotros oferta y aquí demanda. Entonces, como vemos nosotros, hay un punto donde las dos curvas se intersectan, ¿verdad? Y siempre va a haber un punto donde se intersectan por el tema de que tienen las pendientes en direcciones opuestas. Ese punto es el que nosotros le llamamos equilibrio, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí cantidad en el eje X y tenemos precio, perdón, vamos a poner una Q. Generalmente ustedes cuando lean los libros de texto van a encontrar que la nomenclatura para cantidad es una Q, porque es de quantity en inglés, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a encontrar en este eje diversos niveles de precios, ¿verdad? Entonces supongamos que este nivel representa el 10, el 20, el 30, 40, 50. Digamos que este es el mercado de la carne, vamos a decir, ¿verdad? Y este va a representar la cantidad de carne, ¿verdad? Digamos la cantidad semanal de carne por consumidor. Digamos que aquí va a ser 3 libras, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20. Sobre todo con números reales, porque a veces no es intuitivo el momento de la dirección, pero a la larga los números reales son un poco irrelevantes, ¿verdad? El equilibrio no es una situación que se dé, por así decirlo, automáticamente, ¿verdad? No es una situación que sea el origen del mercado. El equilibrio se da porque es una consecuencia del comportamiento de la oferta, de la curva de oferta y de la curva de demanda. Estas curvas lo que me muestran es el comportamiento de los diferentes actores del mercado ante variaciones en el precio. ¿Ok? Entonces, digamos que para ponerla
la pelota en circulación, podríamos decir de que empezamos en el lado de la oferta, ¿verdad? Entonces puedo decir yo, por ejemplo, de que digamos que el oferente fija los precios en 40 quetzales, o los oferentes fijan los precios en 40 quetzales por libra de carne, ¿verdad? ¿Cuánta es la cantidad que están dispuestos a ofrecer ellos a ese nivel de precio? Pues la cantidad que ellos están dispuestos a ofrecer es la que se encuentra acá, 18 libras por consumidor, ¿verdad? Entonces tienen ellos esta cantidad ofrecida. Sin embargo, a ese nivel de precio, ¿qué observan ustedes con la demanda? Es la línea roja. La demanda baja. La demanda ahí no se está moviendo, es un punto estático. Sin embargo, lo que la compañera dice es relevante, ¿verdad? La demanda es más baja, ¿verdad? La demanda es menor. Nosotros podemos, siguiendo nuestro ploteo acá, ver que a un nivel de precios de 40 quetzales, la cantidad de carne que yo estoy dispuesto a demandar, o que los consumidores de este mercado más bien están dispuestos a demandar, son 5 libras. Tenemos nosotros 18 libras en la oferta y 5 libras en la demanda. La oferta es mayor que la demanda, ¿verdad? Nosotros podemos formalizar diciendo que en este caso la oferta es mayor que la demanda. Y aquí, compañeros, les pido que ustedes piensen en qué sucede con los negocios cuando hay un exceso de inventario, cuando hay más inventario del que usted puede vender. Henry Pérez y Mario Yat. ¿Tiende a bajar el precio el oferente? Es correcto. Mario. Licenciado, buenas noches. Pues Buenas noches. prácticamente es lo mismo que comentaba mi compañero. Tienden a reducción de precio para desalojar el inventario. Correcto, ¿verdad? Los precios van a tender a disminuir. ¿Qué pasa cuando los precios disminuyen? Pues cuando los precios disminuyen, algunos de los productores, de los oferentes, generalmente los menos eficientes, ¿verdad? No van a poder sostener su negocio, entonces van a ir saliendo del mercado. Y eso va a reducir la cantidad de carne que está disponible para la venta. A la misma vez, cuando los precios se disminuyen, un número más grande de personas van a poder demandar el producto, ya sea por capacidad o por preferencia, ¿verdad? Y el mercado va a seguir avanzando en esa dirección hasta llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? Es decir, que arribar a un punto de equilibrio es el mecanismo a través del cual se corrigen estos desbalances, ¿verdad? Ya sea que la oferta sea mayor que la demanda, o si vemos el efecto contrario, ¿qué pasa si la demanda es mayor que la oferta? Supongamos, vamos a borrar aquí un poquito para que no crear tanta confusión. Supongamos en otro escenario donde los productores fijan el precio en 20. A este nivel de precios, ¿cuánta es la cantidad ofrecida? A ojo de buen cubero, ¿verdad? No exacto. Va a ser alrededor de 8. Entonces la oferta va a ser igual a 8. Pero a ese nivel de precios, la cantidad demandada es alrededor de 18. En este caso, la demanda es la que es mayor, ¿verdad? Demanda mayor que oferta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda es mayor que la oferta, compañeros? Henry Pérez tiene la palabra. ¿Los oferentes tienen que dar más caro el producto, licenciado? Correcto, ¿verdad? Pensémoslo, un escenario donde esto ocurre constantemente, ¿cuál es? Pensemos en las entradas a los conciertos, ¿verdad? Cuando un concierto se vende muy rápido, las entradas en reventa tienden a aumentar mucho de precio por eso mismo, ¿verdad? Porque hay más gente que quiere ir al concierto que boletos disponibles, y entonces
los oferentes en ese caso tienen un incentivo para, para aumentar el precio. Cuando el precio aumenta, lo que yo voy a ver es que más oferentes van a poder entrar al mercado, ¿verdad? Más personas que van a ver oportunidad en estos precios más altos para tener negocio, ¿verdad? Y esa alza en los precios va a ir sacando a algunos consumidores del mercado hasta el punto donde se arribe nuevamente al equilibrio. Y entonces la oferta y la demanda tienen este pequeño juego, esta oscilación por abajo y por encima del precio de equilibrio hasta que alcanzan un punto óptimo, ¿verdad? Un punto en el medio donde la oferta es igual que la demanda. ¿Está claro eso ahí, compañeros? Sí, licenciado. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso es a lo que nos referimos con las leyes de la oferta, la ley de la demanda y la interacción que estas dos tienen, ¿verdad? Y con ese breve repaso de micro, vamos a hablar un poco sobre macro, ¿verdad? Que se refiere al desempeño general de la economía. Entonces, es un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando hablamos de nivel macro, hablamos de indicadores. Aquí les voy a hacer un pequeño disclaimer, una salvedad, ¿verdad? De que es importante entender de que los indicadores macroeconómicos son indicadores estadísticos, no indicadores contables. ¿A qué nos referimos con esto, verdad? Nos referimos a que a la larga los indicadores macroeconómicos son aproximaciones a valores reales, ¿verdad? Porque a la larga no es posible obtener un valor exacto, contable, en el sentido contable de la producción total del país, ¿verdad? Si tomamos el PIB, ¿qué es el PIB? Bueno, el PIB lo que mide es la producción de bienes y servicios finales en una economía en un periodo dado, ¿verdad? Eso es el PIB. Pero si ustedes lo piensan, sería imposible capturar todo eso, ¿verdad? Entonces, a través de metodologías de muestreo y de estimación estadística, se obtiene un valor de cuánto fue la producción en un año dado. Y como les decía yo a los compañeros del otro periodo, no hay no hay tanto valor en el número como tal. Por ejemplo, el PIB, qué sé yo, es 600,000 millones de quetzales, por ponerles una cifra, no tengo presente ahorita cuánto es. Pero ese valor en sí no nos dice mucho, ¿verdad? Los indicadores macroeconómicos son particularmente útiles en dos sentidos, ¿verdad? Uno, las razones o los ratios, ¿verdad? Cuando yo puedo ver qué porcentaje un sector del PIB representa del total, o un tipo de producción representa el total, o también cuando yo puedo observar tendencias, ¿verdad? Cuando yo puedo decir, bueno, yo puedo observar de que utilizando una metodología constante, el PIB crece 3-4% al año, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es importante entender de los indicadores macro, ¿verdad? Antes de adentrarnos un poco más dentro de los problemas de la macroeconomía, vamos a hablar de dos advertencias que se hacen a las personas que empiezan a estudiar análisis macroeconómico, ¿verdad? Y es que cuando nosotros hacemos análisis macroeconómico es muy fácil caer en algunos errores o algunas falacias lógicas, ¿verdad? Que es importante evitar. Y son particularmente comunes en la macroeconomía porque nosotros, como son indicadores estadísticos, a veces, y me incluyo acá, a veces caemos en el error, en estos dos errores en particular, ¿verdad? La primera se llama la falacia post hoc y se da cuando se supone que debido a que un acontecimiento sucedió antes que otro, el primero fue la causa del segundo. Si quieren, ignoremos estos ejemplos acá porque no me gustaron los que elegimos, porque nosotros consolidamos las presentaciones y la verdad es que no me gustaron esos ejemplos porque creo que no lo ilustran tan bien.
Ilustrémoslo con un tema económico, ¿verdad? Digamos de que nosotros podemos caer en la falacia, supongamos que hoy salen cifras de la mora bancaria, ¿verdad? Y decimos que la mora de bancaria como porcentaje de la cartera total aumentó. Y a la misma vez sacamos, o al día siguiente aumenta el tipo de cambio, ¿verdad? Ahí nosotros tendríamos la falacia post hoc si asumimos de que por el simple hecho del aumento de la mora, el tipo de cambio se vio aumentado, ¿verdad? Esto puede o no ser, pero el punto es de que la sucesión temporal de los eventos no necesariamente implica causa, ¿verdad? Para nosotros poder aseverar causa y efecto, nosotros tenemos que tener pues un andamiaje estadístico y lógico mucho más robusto que simplemente decir, miren, la mora subió el 5 y el tipo de cambio subió al 6, entonces debido a que la mora subió, el tipo de cambio subió. Y la segunda, perdón, es la falacia de la composición. Esta supone que lo que es cierto de una parte de un sistema es cierto para la totalidad. Sin embargo, en la economía a menudo se encuentra que el total es diferente a la suma de sus partes, ¿verdad? Y esto tiene que ver un poco particularmente con los indicadores macroeconómicos, porque los indicadores macroeconómicos por lo general son indicadores compuestos, ¿verdad? Nosotros tomamos una gran diversidad de datos que vienen de diferentes fuentes y de alguna manera los homogenizamos y los llevamos a un dato único, ¿verdad? Entonces tomemos por ejemplo el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y eso lo vamos a ver más a detalle en la unidad. No me interesa tanto que conozcamos a profundidad el IPC en este momento, sino que pensemos qué nos dice el IPC. Pues el IPC en teoría me dice a mí de que en promedio cuánto aumentan los precios de una canasta de bienes para los consumidores. Y por ejemplo el IPC a cierre de 2022 aumentó 9.24%. Sin embargo, hay que tener cuidado de no asumir de que eso es de que todos los productos aumentaron 9.24%, ¿verdad? Dependiendo del tipo de productos, nosotros podemos observar que hubo aumentos más bruscos, más leves o incluso disminuciones en los precios, ¿verdad? Un aspecto donde eso pasa a menudo es en los bienes tecnológicos, ¿verdad? Que tienden a disminuir de precio con el tiempo. Entonces, estas dos advertencias son importantes, pues como les digo, si bien para el curso, porque les van a servir al momento de ustedes realizar un análisis de los indicadores, que es parte de lo que este curso les dice, también en su vida laboral, si alguna vez les toca hacer análisis macro, ¿verdad? Y por último, compañeros, con lo que vamos a cerrar la clase del día de hoy es con introducirles a este pequeño esquema donde hablamos de los problemas de la organización económica. Toda organización económica o todo proceso productivo busca dar respuesta a estas tres preguntas que vemos acá. Y esas tres preguntas son: ¿qué producimos? ¿Para quién producimos? ¿Y cómo producimos? ¿Verdad? Esas son las tres preguntas que nosotros nos planteamos al momento de hacer cualquier proceso productivo. Y de alguna manera guían también el qué hacer de la macroeconomía. Es decir, cuando yo evalúo el PIB desde diferentes perspectivas, lo que estoy tratando es de alguna manera darle respuesta a estas preguntas, pero a nivel país, ¿verdad? Entonces yo puedo decir qué produzco y yo puedo ir y buscar cuáles son las actividades económicas y en qué se derivan. ¿Cómo produzco? Puedo ver si yo produzco con mucho capital, si yo produzco con mucho trabajo. También aquí en el cómo está no solo cómo, sino que cuándo, ¿verdad? De algunos puedo ver yo la temporalidad, cuando aumenta la producción y cuando disminuye. En dónde puedo yo geográficamente ubicar dónde se concentra la producción. Y por último, ¿para quién, verdad? ¿Quién es el mercado objetivo? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Quiénes son los inversionistas? Entonces, de alguna manera, mantener este esquema en mente es sumamente importante porque nos permite guiar qué es lo que yo estoy tratando de hacer al investigar diferentes variables macroeconómicas. ¿Alguna duda, compañeros, o algún comentario?
Muy bien, compañeros. Adelante. Marta, Marta. Joven tiene la palabra. Marta. No sé si nos escucha, Marta, o si fue por accidente. Creo que bajó su mano, solo creo que nos escribió en el chat. Lick puede escribirlo del WhatsApp ese, pero no lo entendí. Robin también tiene su mano levantada. Que si pueden ponerlo del WhatsApp. Sí, Robin, y después Marta. Okay, buenas noches a todos, Lick, buenas noches. Yo creo que voy a retroceder un poquito donde la diapositiva de la lógica de la economía, en la falacia del post-hoc. Ahí, Lick, entraría lo que son la presencia que entró el COVID en el país, que implicó un decrecimiento económico del 7%, o no aplica. Pues depende, ¿verdad? Mire, lo que nosotros, la advertencia que nosotros hacemos es simplemente que usted no puede aseverar de que algo es causa de algo más, simple y sencillamente, porque una cosa pasó después de la otra, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me dice, mire, el COVID entró a Guatemala y el PIB disminuyó 7%, eso no es un argumento válido, aunque sea cierto, porque simplemente no me está dando usted argumentos de por qué se dio, ¿verdad? Es una cosa diferente cuando usted me dice, mire, el COVID entró en marzo, debido a esto se cerraron comercios, se cerraron empresas, y eso causa de que las personas no perciban ingresos y hay una reducción de la economía. Entonces ahí es donde yo le digo, lo que usted me dijo puede ser cierto, pero la falacia post-hoc simplemente se refiere a que usted no puede aseverar de que un evento es causa de otro por el simple hecho de que uno ocurrió antes que el otro, ¿verdad? Tiene que presentar un argumento más robusto, como el que yo le dije, ¿verdad? Ahí le presenté yo el argumento robusto de que el COVID sí fue causa de la disminución económica. Ok, gracias. Marta, no sé si quiere plantear su pregunta o si está todavía. Sí, Marta. Voy a dejar presentando aquí lo de la lógica de la economía, compañeros, un ratito más. Muy bien, compañeros. Entonces, si no hay más dudas, por acá dejamos la clase del día de hoy. Recuérdense que el día viernes tenemos clase. Ok, gracias, muy amable. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Rick. Feliz noche.